Hola, buenos días. Somos el CIPAS 1, conformado por las compañeras Ivonne Vidal, Andrea Bravo, Laura Plata y quien les habla, Camila Mendoza. Hoy les hablaremos acerca sobre la enunciación. Como primer lugar, tenemos que, para poder comprender cómo el lenguaje trasciende su función estructural y se convierte en una práctica viva, situada y subjetiva, es necesario abordar el estudio de las teorías de enunciación lingüística a través de los aportes de pensadores como Emile Benveniste, la escuela de Oxford, Oswald Ducrot y Dominique Manguineo. Se evidencia de que hablar no es solo combinar signos, sino en el construir ese sentido en relación con los demás. Cada acto de enunciación revela una posición, una interacción y una intención. Teorías de la enunciación lingüística explican cómo el lenguaje se vuelve real, ¿sí?, cada vez que hablamos. En este caso, no solamente se trata solo de usar palabras o reglas, sino de la relación que se forma entre quien habla, que en este caso es el locutor, y quien escucha, que es el interlocutor, y a su vez en el contexto en que ocurre esta comunicación. Dice que se enfoca en la subjetividad y la posición del hablante, creando una intención comunicativa, ¿sí? Estas teorías muestran que cada persona habla desde su punto de vista, ¿sí?, con una intención que es la que se dice frente a lo que se muestra, ¿sí?, en su contexto. Tenemos unos conceptos claves. Como primer lugar está el de la enunciación. Es el acto de hablar, ¿sí? Es una forma de actuar donde el lenguaje expresa nuestra intención, ¿sí? Es el acto individual y único de un locutor de poner a funcionar la lengua. El locutor es quien habla, la persona que produce el mensaje, y este se apropia del sistema de la lengua para hacerlo. Tenemos el interlocutor, que es el que lo dice, ¿sí?, el destinatario del mensaje, el contenido o mensaje que resulta del acto de habla. Tenemos el enunciado, que es el mensaje que resulta del acto de enunciación, y deíticos, que son los pronombres personales, y es donde estas palabras son las palabras que también cambian según quién habla o cuándo se habla, como yo, tú, aquí o hoy, ¿sí? En eso, cuando hablamos, siempre hay alguien que dice algo, alguien que escucha y quien transmite ese mensaje que se adapta al contexto. Hola, les habla Ivonne Vidal Torres. Voy a mencionar algunos teóricos en la teoría de la enunciación. Empezamos con Emile Benveniste, quien define que la enunciación es el acto individual de utilizar la lengua para producir un enunciado. Él fue un fundador de la teoría y fue quien hizo el cambio hacia la mirada del lenguaje y comenzó a entenderlo como una acción que ocurre cada vez que una persona habla. También habla cuando el locutor se constituye como un yo. En este momento estoy siendo yo, y establece un tú, como ustedes que están allá como interlocutores, apropiándose de mi sistema de lenguaje. Además, él también explica el por qué decir yo y en qué momento, porque todo tiene tiempo y una hora, el aquí y el por qué. Nada que ver. Bueno, ahora vamos a hablar de la escuela de Oxford,
John Huston y John Searle. La escuela Oxford, no estamos hablando de la parte física como tal de una escuela, sino se enuncia así porque son filósofos quienes aportaron, y en este caso fue Austin y Searle, a la parte lingüística, donde ellos hicieron unos cambios en la lengua. Austin propuso lo de los actos de habla, que los actos de habla está el acto locutivo, que es lo que yo les estoy diciendo aquí a ustedes, el acto ilocutivo, con qué intención se los estoy diciendo, y el perlocutivo es lo que ustedes, el efecto que les causa a ustedes mi mensaje. Searle clasifica en cambio los actos de habla según su función, entonces como prometer, ordenar o declarar, así como cuando en la iglesia nos declaran marido y mujer. ¿Listo? Entonces ya eso es como el acta del habla, lo que nos hablan en la escuela de Oxford. Luego seguimos con Oswald Ducrot. Este es otro filósofo quien también nos menciona la diferencia entre lo que es un locutor y lo que es un enunciador, ¿no? El locutor soy yo quien está pronunciando aquí un enunciado, y el enunciador es lo que yo tengo, mis puntos de vista, para dirigirme hacia ustedes. Este mismo sentido surge entre el diálogo y aquí genera varias voces. Por eso él es el que aporta sobre el lenguaje polifónico, donde salían varias voces. Por eso hay un ejemplo aquí, dicen que estudiar literatura no sirve. Entonces ese dicen es de varias voces, no es solamente mía, no es solamente de una sola persona, sino que viene de varios. Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar acerca de Dominique Minguena, el cual aporta las nociones de situación, de enunciación, escena de comunicación y escenografía, los cuales nos ayudan a construir el sentido del discurso. Primero, entre sus ideas principales, vamos a hablar acerca de toda enunciación, todo lo que se dice o escribe, la cual ocurre dentro de una escena discursiva, la cual se define en desde dónde se habla, que es la posición del hablante o el contexto, para quién se habla, el público destinatario, y quién está hablando, que es el sujeto enunciador. También Minguena nos distingue tres tipos de escena discursiva. Primero nos habla de la englobante, la cual corresponde al tipo de discurso, como por ejemplo puede ser un discurso del tipo político, puede ser un discurso del tipo religioso, incluso científico. La genérica, que tiene que ver con el género del discurso, por ejemplo, puede ser un debate, puede ser un panfleto, puede ser un sermón. Y la escenográfica, que es la manera en la que el texto pone en escena el discurso, o sea, cómo se presenta y cómo se organiza ante el público. Primero que todo, Pichot nos dice que el sujeto no es libre ni dueño de su discurso, está determinado por el interdiscurso. El interdiscurso es todo lo que ya se ha dicho antes en la sociedad, como por ejemplo los discursos previos que circulan en los medios, en la política, en la educación o en la cultura. Es todo eso que transforma, cuestiona el discurso propio, todo lo que se ha dicho antes. Por ejemplo, cuando alguien dice los jóvenes de hoy en día ya no leen, esa frase no nace de la nada, forma parte de un discurso social un poco más amplio sobre la juventud y sobre la educación. Entonces, según Pichot, el discurso es un producto social e ideológico y no solo una elección personal lingüística. También nos dice que el análisis del discurso estudia cómo las condiciones sociales producen sentido e integra el lenguaje con la ideología y la historia, que es lo que les comentaba hace un rato. Ahora
vamos a ver unos conceptos clave. Que primero que todo empezamos con la situación de enunciación, que es el conjunto de condiciones que determinan la producción de un mensaje. Entonces, el conjunto de circunstancias es un ejemplo que rodean el acto de hablar o escribir. Quién habla o a quién se dirige, dónde, cuándo ocurre la comunicación y con qué propósito. El enunciador es la persona o instancia que produce el enunciado. El enunciatario, la persona o audiencia a quien se dirige el enunciado. Los deícticos, que son las palabras como yo, aquí, ahora, que sitúan el enunciado en un tiempo y espacio específico, refiriéndose a las personas y el lugar de la enunciación. Y las enunciativas, que son los mecanismos o dispositivos en el texto que señalan la situación de enunciación, como los pronombres o adverbios. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Andrea Bravo y hoy voy a hablarles de los elementos claves. Tenemos como primer elemento el emisor, que es quien emite el mensaje y tiene la intención comunicativa. Seguimos con el receptor, que es el destinatario del mensaje y quien debe comprenderlo e interpretarlo. Pasamos también a lo que es el propósito comunicativo, que es la intención detrás del mensaje, que puede tener varias intenciones, desde convencer, entretener o persuadir. Tenemos el tema o asunto, que es el contenido que se comunica en dicho mensaje. El contexto pues es el lugar específico en el que se emite ese mensaje. Luego seguimos con las relaciones entre los participantes, que son las dinámicas sociales, culturales e ideológicas que pueden haber entre el emisor y el receptor. Por último encontramos la función del lenguaje predominante, que es el elemento específico comunicativo para el proceso de la función apelativa cuando se busca convencer al receptor. Esto lo podemos ver en varios eventos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando nos comunicamos con nuestra familia y queremos pedir ciertas cosas. Pasamos a lo que son posiciones fundamentales. Comenzamos con la posición de enunciador, que es el origen o las coordenadas enunciativas, el anclaje o la referencia de lo que se va a decir. Seguimos de no persona, que es el término que proviene de Benveniste, en la que corresponde a las entidades que se presentan como no susceptibles a asumir un enunciado. Y terminamos de coenunciador, que podría llegar a favorecer que se interprete de manera errónea, como señalando una asimetría entre ambas posiciones. Finalizamos con la parte de las conclusiones, donde encontramos que la enunciación muestra que el lenguaje no es neutral, sino que tiene espacios donde el sujeto, el contexto y la ideología juegan un papel fundamental o se entrelazan. Las distintas teorías permiten comprender cómo se construye el sentido y la subjetividad a través de un discurso. En el aula y en la sociedad, comprender quién habla, desde dónde y para qué es clave para interpretar críticamente los mensajes que recibimos a diario de diferentes medios, bien sea desde la televisión, la internet, o los mensajes que vemos en nuestra vida ya más adulta, como son en la parte del trabajo o en los contextos políticos. Muchísimas gracias. Gracias. Ya, pues,